están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿es obligación diezmar? Con ustedes Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Bienvenidos al canal del Evangelio, un canal educativo donde le damos la gloria al Señor. Claro, Amén. sólido gloria. Siempre decimos al final sólido gloria. Así es. Pero le damos la gloria al Señor desde un comienzo hasta el fin. Tenemos un tópico bien interesante este día, ¿verdad? esta noche, este día, para el quien está mirando. El tópico ¿es obligación diezmar? Yo creo que este es uno de los temas que más llama la atención. Yo recuerdo cuando hicimos si un pastor puede vivir del Evangelio, y tuvo muchas reproducciones y también muchos comentarios. Son temas polémicos, sobre todo de las finanzas, pero importante. Muy importante, pero también queremos decir que lo queremos plantear de una manera bíblica, objetiva, sin extremos. Exacto. Sin extremos. De hecho, hicimos algunas encuestas. Yo hice una encuesta como a 12 pastores, donde todos me dieron su punto de vista de lo que es para ellos el diezmo. A todo el mundo le pregunté, ¿crees tú que es obligación diezmar? Y todos me respondieron. Así que, por favor, si tú estás aquí, si vas a comentar, comenta, pero con respeto. Así es. Nosotros honramos a los pastores, y esto no es para ofender, ni mucho menos, sino que vamos a hablar cosas que de pronto a lo mejor tú lo has pensado y no estabas tan lejos, o quizás a lo mejor estabas muy equivocado. Cuando hablamos del diezmo, estamos hablando, por ejemplo, de dar el 10% de los ingresos, como que no es muy difícil entenderlo, pero pongámoslo en números. Si tú ganas en dólares, ¿cierto? Y, por ejemplo, tú ganas $2,000 al mes, entonces si eres diezmador, tú vas a dar $200 de esos $2,000 que coges en el mes. Vamos a hablar en pesos chilenos. Vamos a usar un sueldo así estándar, no sé, 500,000 pesos. Si tú ganas 500,000 pesos, entonces quiere decir que si tú te consideras un diezmador, tú vas a dar 50, de ahí tú sacas 50,000 pesos chilenos y los das a la iglesia. Si tú ganas una vez al mes, pues los das ahí sin ningún problema, ¿ok? Sin sumarle a eso que a lo mejor también das diezmo y das ofrendas. Entonces, me gustaría que leyéramos alguna encuesta. Solamente seleccioné 5. Okay. 5 pastores. Otra cosa, no vamos a nombrar a los pastores ni vamos a decir pastor tanto dijo esto. Digamos, porque consideramos que también yo les pregunté, les dije, les voy a hacer la encuesta y es anónima. Okay. Entonces, el primer pastor, por favor, ¿qué opina si es obligación diezmar? Dice, creo que el diezmo hoy es voluntario. La esencia del diezmo es gratitud a Dios, sabiendo que si bien Dios no necesita nada, su obra y sus siervos sí necesitan. La tribu de Leví necesitó de la fidelidad de 11 tribus para subsistir y solo servir a Dios. Personalmente diezmo porque creo que la palabra de Dios no caduca. El diezmo es desde antes de la ley. He visto la fidelidad de Dios en todo tiempo. Hay muchas escrituras para corroborarlo. En mi caso, te doy mi opinión bien personal. Entonces aquí vemos un pastor que cree que no es obligación. Sin embargo, lo ve como un principio bíblico desde antes de la ley. Y él se pone como ejemplo, dice, yo diezmo, soy un diezmador. Exacto. Entonces, tenemos el primer caso. El segundo pastor, ¿qué opina? Dice, yo creo en el diezmo. El diezmo es antes de la ley. Abraham le dio voluntariamente los diezmos del botín a Melquisedec, que es un tipo de Cristo preencarnado. Creo sí que el diezmo es una actitud voluntaria que no debe ser impuesta, es un deber de amor, yo también lo doy. Otro pastor también, este pastor también piensa que el diezmo es antes de la ley, usa Abraham y a Melquisedec como ejemplo, y una cosa interesante dice que no es obligación, aunque él piensa que es un deber de amor, pero dice que él también diezma. O sea, él practica lo que predica. El tercer pastor, ¿qué opina? Dice, hola, estoy convencido que es una práctica que pertenece al judaísmo. De esa forma, Dios mantuvo a sus ministros tan prósperos como prosperaba la nación. Sin embargo, ya bajo del nuevo pacto no había templo ni levitas vigentes, y siendo la relación de la iglesia con Dios una relación de fe y gracia, la enseñanza de los apóstoles es dar de gracia por lo que de gracia recibimos, cada uno sembrando con alegría según prospere. Ya, ok. Entonces este otro pastor tiene no nombra así el diezmo, no, se da a entender que no, entonces, ¿verdad? Y él dice, no, eso es un judaísmo, eso no pertenece a la iglesia del Señor, eso fue lo que Dios usó en el judaísmo tiempo, sí. para el Antiguo Testamento, no lo ve como algo de ahora, sino como algo de la nación, ¿ok? Si tú estás en sintonía y estoy tratando de darle un break a mi esposa, aunque yo siempre hablo más,
Siempre yo hablo mal, me cuesta darle el Claro. chance. Ella se métete cuando pueda. Pero mi Es esposa verdad. está con una alergia hace como 3 días por causa de... Ella sufre de gluten, Oh, no, soy celíaca. celíaca, intolerancia al gluten. Hay intolerancia al gluten, sí. Entonces algo comió hace como 2 o 3 días atrás y casi estuvimos a punto de no hacer programa porque tiene los ojos inyectados ahí de agua y tiene mucha irritación. Así que, bueno, voy a llevar un poquito más de lo común la batuta. ¿Ok? El cuarto pastor. Hay muchos argumentos en favor y en contra. Sin embargo, mi posición es que hay que obedecer en entregar la 10ª parte de lo que ingrese a nuestras manos. Si bien es cierto, no son frutos ni granos en este tiempo, pero es recurso y dinero. Independiente que hoy día no se le dé el destino inicial que era para la casa sacerdotal, viudas y huérfanos, pero es un acto de obediencia ante ello y somos bendecidos. En mi caso, yo diezmo. Por años no diezmé y comencé a diezmar y vi la diferencia en nuestras finanzas. ¿Cómo no obedecer algunos puntos del antiguo pacto y saltarnos a otros? Ya, este pastor entonces dice que él diezma, pero que lo ve como algo de que... Interesante porque al final la pregunta que él pone como una pregunta en el aire. O sea, ¿cómo vamos a obedecer ciertas cosas del antiguo pacto y no todos? Entonces, este pastor tiene un punto de vista como que hay que guardar Exacto. todo lo que en cuanto a la ley. A la ley. En cuanto a la ley, así más o menos, en cuanto a lo que el antiguo pacto considera cómo voy a guardar unas cosas y otras no. Entonces, ese es un punto de vista diferente. Vemos tres pastores que dicen somos diezmadores, ¿eh? Aunque unos creen que voluntariamente y otros piensan que sí hay que hacerlo, pero todos son diezmadores. Y esto es el último pastor de los 12 seleccionados, de los 12. Ok, dice, lo apruebo primero porque no es un principio legal, sino de gracia. Abraham dio sus diezmos al Melquisedec, rey de paz, tipo de Cristo. Por consiguiente, Cristo lo aprobó, yo no puedo hacer menos. Ya, ok. Este pastor lo ve como también tienen varios pastores en común el hecho de decir, no, pues esto ocurrió antes de la ley, esto es un asunto de gracia. Citan a Abraham diezmó al Melquisedec, tipo de Cristo. Cristo lo aprobó, yo también diezmo. Entonces, o no podemos hacer menos, lo cual deja implícita la idea que este pastor también es diezmador. Exacto. Así que vamos a ver primero el diezmo antes de la ley. Si está entrando, estamos hablando si hay una obligación, es obligación diezmar. Entonces, vamos con el primer verso. Vamos a Abraham. Todos citaron a Abraham. Te voy a pedir que leas Génesis, capítulo 14, del verso 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, entonces esto citado para decir, bueno, Abraham, podemos hablar de 430 años antes de la ley, más o menos. Entonces, lo primero que notamos aquí que Melquisedec era, dice que rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, después explicado en Hebreos capítulo 7, como un tipo de Cristo. Los pastores nombraron eso también. Exacto. Ok, un tipo de Cristo. Dice, sacó pan y vino y ahí da para alegorizar. O sea, mucha gente puede decir, bueno, pan y vino, representando el pan, el cuerpo, el vino, la sangre de Jesús, pero eso podríamos alegorizar el texto, ¿ok? Sin embargo, vemos algo muy importante. Dice que él era sacerdote del Dios Altísimo y el hebreo es Elión, que quiere decir del Dios soberano. Así que él era un sacerdote del Señor. Claro. Otra cosa que notamos ahí, bueno, después que él dice que bendito sea Abraham, también hay una doxología, una alabanza al Señor, ¿verdad? Creador de los cielos y la tierra, Dios Altísimo, Dios es alabado y bendito, el Señor. Después notamos que Abraham y después al final termina el verso diciendo que Abraham entregó el diezmo de todo lo que había vencido a su enemigo. Recuerda que tuvo una guerra ahí con unos reyes y entonces él dio todo, el diezmo de todo, de todo, de todo. Una cosa interesante que podemos aclarar. Porque ya estaba bendecido. Claro, tú dijiste una cosa que te me adelantaste, pero importante que la nombre porque se puede ir. Porque uno dice, el principio de muchas personas, no todos, porque no podemos generalizar, pero se usa el diezmo como tenemos que diezmar para ser bendecidos. Pero en este caso, Abraham diezmó porque él estaba bendecido. Fue Dios que le dio la victoria, ¿cierto? Que iba a poder Abraham
con esos siervos que tenía contra todos esos ejércitos, o sea, era ridículo. Claro. O sea, ahí se vio lo imposible. Dios lo hizo. Entonces, él ya estaba bendecido y Abraham Y nos por dio. causa de eso. Y por causa de eso, él dio. Pero es Melquisedec quien bendice a Abraham. Melquisedec no le pide el diezmo. No. Entonces, Él lo da voluntariamente. voluntariamente, ¿ok? Entonces, vemos que aquí hay un diezmo voluntario de Abraham. No fue que Dios le dijo, y entonces cuando veas a Melquisedec, te daré victoria sobre todos No. los reyes. No, sino que lo vemos No que es fue voluntario. Otra cosa que me llama la atención, que vemos que este es un diezmo único en la vida de Abraham. No podemos decir que Abraham no siguió diezmando, pero no hay registro. No hay registro, exactamente. Entonces no podemos decir ya Abraham fue un gran diezmador, porque cada vez que tenía algo él diezmaba. No, solamente la Biblia registra un solo diezmo de Abraham, pero tampoco podemos desconocer, quizás a lo mejor tuvo una práctica de diezmar, pero no lo podemos afirmar con la Escritura, ¿ok? Así que Abraham diezmó porque estaba bendecido y no para que Dios le bendijera. Exacto. Entonces, si podemos usar el ejemplo de Abraham, yo diezmo porque Abraham diezmó, entonces podemos decir, sí, vamos a hacerlo como él hizo, voluntariamente, nadie se lo pidió. Claro. ¿Cierto? De gratitud. Estaba bendecido Estaba primero. bendecido primero. Ok. Vamos a ver otro ejemplo de diezmo antes de la ley. Vamos entonces al nieto de Abraham, Jacob. Yeah. Esto es antes de la ley. ¿Ok? Lee por favor Génesis capítulo 28, verso 22. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya, este otro diezmo, por ejemplo, si vamos a usar, bueno, hay que diezmar porque el diezmo no es ley y está antes de la ley. No solamente deberíamos usar a Abraham, sino que también tenemos que usar a su nieto Jacob. Mira, aquí vemos que él hizo un voto diciendo, mira todo, las condiciones que le puso a Dios. O sea, no veamos solamente que diezmó. Si fuere Dios conmigo, si me guardare, si me diere pan para comer, si me diere vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, mira, es condicional. O sea, esa es la prueba. Hizo un voto, si fuere, mira cómo está condicional. Yeah. Y esta piedra he puesto por señal, que será casa de Dios y todo lo que me diere del diezmo apartaré para ti. Así que aquí vemos a Jacob poniendo condiciones. Si todo esto pasa, entonces te doy el tiempo. ¿Te fijas? Se parece un poco como los pactos de... Sí. ¿Cierto? ¿Y quién no lo ha hecho? Pacta con Dios para que Dios te sane. Si Dios me hace esto... bueno, el pacto con Dios es otra cosa. Yo creo que a lo mejor estoy confundiendo. Es pactar con Dios, decirle, bueno, pacta con Dios, da dinero para que Dios te sane, da dinero, pero eso no es el tema. Claro. Pero aquí está como, por ejemplo, cuando tú dijiste que uno lo ha hecho. Uno dice, bueno, Señor, si vendo el auto, entonces te prometo Claro. que yo te... O sea, es un voto, realmente no lo vemos así, pero es un voto. Es un voto. ¿Cierto? Sí, aquí lo vemos en Jacob. Claro, es como poner una señal. Bueno, entonces si vendí el auto, es que Dios estaba conmigo. Y entonces yo voy a dar tanto dinero y después a lo mejor no lo dan. ¿Cierto? O no se da. Suele suceder. Suele suceder. Vamos a omitir los nombres Claro. para proteger a los Los inocentes. inocentes. ¿Ok? Entonces ya hemos visto el diezmo antes de la ley con Abraham Así es. y también con Jacob. Ahora, pasemos a la ley. Ya vimos el primer módulo, pasémonos a la ley. ¿Qué vemos en la ley mosaica? Bueno, en la ley mosaica habían 3 tipos de diezmos. El primer diezmo era lo que se llamaba el diezmo del Señor y se daba el 10% para los sacerdotes levitas. Léeme, por favor, Números, capítulo 18, verso 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces el Señor lo dispuso, eso lo dispuso Dios. Todos los diezmos en Israel por heredad son de los levitas. Entonces el primer diezmo es para los levitas. Para los levitas. Es el primer diezmo que aparece en la ley. Hay otro diezmo, y este segundo diezmo, quizás no es necesario leerlo, pero era el segundo usado en la fiesta de los tabernáculos. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14. Entonces había un diezmo que se usaba solamente para la fiesta de los tabernáculos. Y hay un tercer diezmo que está en Deuteronomio 14, verso 28 al 29. Me gustaría que lo leyeras, por favor. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, al fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades.
Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces este tercer diezmo estaba destinado a los levitas. Los levitas no tenían heredad, no tenían tierra. ¿Okay? Las tierras fueron distribuidas en las otras tribus. Entonces esto era para el levita. Nota una cosa, que el diezmo sostenía al levita, y si él no tenía tierra era porque no era una persona pudiente, era un ministro que tenía sus necesidades suplidas, pero no era un millonario. Claro. ¿Okay? No eran los ministros del Antiguo Pero Pacto, el no eran Señor se millonarios. encargó de Pero él. se encargó que nada le faltara. Pero no solamente el levita, notaste aquí, se le daba a la viuda, ¿verdad? A los Al huérfanos. extranjero y al huérfano, y esto se hacía cada 3 años. Entonces había más gente incluida dentro de los que recibían los diezmos. Exacto. Y incluso hay un detalle muy importante, porque de pronto somos como muy legalistas y estamos hablando si es obligación diezmar, y estamos presentando las dos caras de la moneda. Entonces por eso que no nos saquen fuera de contexto, estamos analizando primero estrictamente, ya vimos antes la ley, ahora estamos en la ley, para ver qué exactamente decía la ley. Y fíjate que también incluso se podía hasta tomar prestado el diezmo, porque se diezmaba vacas, se diezmaba ciertos animales, los granos, ¿cierto? Entonces, incluso hasta tú podías decir, bueno, esta vaca no quiero diezmarla, ¿ok? Mira por favor, Levítico 27, verso 31. Dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea que te das cuenta que hay cosas que uno a veces ni siquiera sabía. Tú sabías que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tú podías querer algo y querer rescatar una vaca, tenías que pagar la quinta parte de ello, del diezmo. Entonces por eso es importante conocer la palabra de Dios. Sí. Dice, bueno, mira, esto es el diezmo. ¿Qué es lo que era el diezmo? Ahora, otro detalle más. Incluso los levitas también debían diezmar. Ve Números 18, 28. Dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Entonces, está Aarón presente, sacaban los diezmos, de los diezmos apartaban el diezmo y lo entregaban a Aarón. Quiero destacar que los pastores con los que citamos al principio, me llamó mucho la atención que todos dijeron que creían en el diezmo y eran diezmadores. Eso es una cosa muy importante, o sea, son consecuentes con un principio que ellos practican, ¿ok? Ya después vamos a ver si realmente esto es aplicable al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto. Quizás vamos a cerrar ahora el Antiguo Pacto con uno de los textos más conocidos, Malaquías 3, del 8 al 10, porque hay que entender una cosa, que en el Antiguo Pacto Dios trataba a Israel, era una teocracia. Obviamente que hubo reyes humanos, ¿verdad? Desde Saúl hacia adelante. Sin embargo, Dios era el rey de Israel. Claro. Y era una teocracia, y en esta teocracia todos estos tiempos realmente eran un impuesto. Era un impuesto al pueblo. Entonces, te lo pongo de una manera simple. Por ejemplo, si los que viven en Estados Unidos entienden más claro. Si estás en Estados Unidos y tú no pagas tus impuestos al IRS, ¿qué es lo que eres? Un ladrón. Un ladrón. ¿Y tienes consecuencias? Oh, sí. Te vas a la cárcel. Bueno, también pasa en Chile y en otros países. O sea, quien no paga sus impuestos es ladrón. Entonces, con eso en mente es más fácil entender Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Si lo puedes leer, por favor. Probará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, aquí vemos entonces la maldición que venía por la desobediencia. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, están enumeradas todas las bendiciones que venían por obedecer a Dios. Y después también de ahí estaban las maldiciones. Si desobedecían, venían todas estas maldiciones. Y el pueblo realmente vivió prácticamente en maldición de maldición. De hecho, el último discurso de Moisés, prácticamente cuando le pone el bien, la bendición, la maldición, es retomado de alguna manera, según algunos comentaristas, cuando comienza Isaías, los 2-3 primeros capítulos, porque nuevamente se empieza a ajustar, empieza a venir maldición a sus vidas, ¿verdad? Simplemente por el pecado y la desobediencia, ¿ok? Entonces eso es bien importante tener en mente que el pueblo vivió
de maldición en maldición porque era un pueblo desobediente. Exacto. Ahora, sumando todos los diezmos, yo busqué un dato ahí en la coalición por el Evangelio, la coalición del Evangelio, se dice que los israelitas pagaban el 23.3% wow. y no el 10%. O sea, el diezmo era mayor, era un 23.3%. Entonces, si nosotros vamos a ser como bien legalistas, vamos a tener que decir entonces, bueno, pero no es el diezmo, realmente el 23.3%. Me llama mucho la atención, que no quiero entrar mucho en comentarios, pero la Biblia textual, cuarta edición, no aparece esto de la maldición. Según la Sociedad Bíblica Iberoamericana, hay como 16 enmiendas, espero estar citando bien, que fue hecho por los masoretas, donde decían que el manuscrito estaba, otro no estaba, otros lo quitaban, y hicieron enmiendas a este texto. Eso es, digamos, para los entendidos y los que les gusta mucho meterse en lo que es la crítica textual, ojo, sin caer en la alta crítica. Claro. Pero por ahí. Pero nuestra Biblia dice maldición, Reina Valera dice maldición, Exacto. y así es como lo tenemos escrito. Sin embargo, es parte de la teocracia. Teocracia de Dios. De Ya. Dios, sí. Vimos entonces a Abraham, vimos la ley. Ahora veamos al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, los trata de hipócritas, tienen dos caras. Sí. Tienen una cara de piedad, ¿verdad? Falsa. Diezmaban, eran tan exagerados que si tenían comino daban el 10% de la bolsita de comino, ¿cierto? Era religioso. Eran religiosos. Sin embargo, era una religión vacía porque se habían olvidado de algo muy importante: la justicia, la misericordia La fe. y la fe. O sea, ni siquiera diezmaban por fe. Habían abandonado esa fe genuina en el Dios que transforma. Y Jesús le dice, mira, es necesario tener justicia, es necesario tener misericordia, es necesario tener fe, sin dejar de diezmar. Está dirigido netamente, obviamente, a los fariseos y a los escribas. Y entonces ahí tenemos Jesús ante la cruz, todavía en esta etapa de transición de la ley a la gracia. El nuevo pacto comienza, el testamento solamente se confirma con la muerte. Gálatas 4:4 dice que Jesús vino, nació de mujer bajo la ley. Entonces, eso vemos que hay una declaración importante, pero todavía sigue siendo bajo la ley. Y ojo, que no hay que caer en un antinomianismo en contra de la ley o en contra de las reglas, pensar que Dios no tiene reglas, ni tampoco caer en que no podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es una aberración. Y la palabra bendita e inspirada, pero estamos trazando aquí el contexto en lo cual Jesús dijo eso. Ahora, la otra vez que aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento es en Hebreos capítulo 7, donde realmente el autor como que se expande un poco más a explicar esto a Melquisedec. ¿Por qué Abraham le dio a Melquisedec que el menor es bendecido por el mayor, verdad? Ahí el autor de Hebreos explica que es una tipología de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, el verso 8, ¿cierto?, de Hebreos 7, léelo por favor, porque hay algo interesante. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí, notemos la palabra aquí y aquí. ¿Dónde aquí? Bueno, para entender que esté aquí hay que entender lo que sigue la frase. Ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. ¿Quién eran esos hombres mortales que recibían los diezmos aquí? Levitas. Los levitas. ¿A qué se refiere con este aquí? Bueno, pues está en pie todavía el templo. Claro. ¿Cierto? Esta carta está escrita antes de la destrucción del templo en el año 70. La ley, ¿verdad? O sea, tenemos ya un mejor sumo sacerdote en la cruz. De ahí para adelante tenemos ya un sumo sacerdote que es Jesucristo. Mejor sumo sacerdote. Sin embargo, ellos todavía seguían con las prácticas del templo, y mientras habían prácticas del templo, habían sacrificios, y mientras habían sacrificios, habían ofrendas, y mientras habían ofrendas, todavía se seguía recolectando o recibiendo el diezmo, porque estaban los levitas presentes. Exacto. Entonces este aquí se refiere al templo y a los levitas. ¿Ok? Tal cual. Pero allí, esta palabra allí también se traduce allá, en varias partes del Nuevo Testamento aparece allí o allá. Uno de quien se da testimonio de que vive, obviamente se está hablando del Señor. Claro. Entonces, De allá, del cielo. claro, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿allá en el cielo lo recibe? ¿O allá en el tiempo de Abraham, cuando
Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, los recibió allá. Yo pienso que está hablando que realmente, aunque ellos se lo daban a los levitas, Dios lo estaba recibiendo y estaba honrando ese diezmo que ellos estaban dando, al margen de que muchos puedan decir, sí, pero ya la ley no estaba presente, que sí, pero todavía estaba el templo, ¿verdad? Exacto. Y mientras el templo no cayera, pues todavía había ministros y tenían un diezmo que estaban siendo recibidos. Entonces, estos hombres mortales no son pastores. Estos hombres mortales son los levitas, que estaban presentes al templo. Okay. Pero volvamos a la pregunta. ¿Es obligación diezmar? Además de Jesús, y además del libro de Hebreos, no sale mencionado en ninguna otra parte la palabra diezmo. Los autores en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Hechos, se habla de ofrenda, se habla de ofrenda, se habla de recolección de dinero, pero no se menciona la palabra diezmo, aunque ellos daban todo, vendían sus casas y daban todo. Se seguía poniendo a los pies de los ministros y ellos decidían lo que se hacía con el dinero. Tenían ayudas para la gente pobre, en fin. Y hay un caso, por ejemplo, el de Ananías y Zafira, que ellos, ahí vemos que era voluntaria la ofrenda, porque ellos tenían una casa, Hechos 5, y una heredad, una casa, un terreno, como quieran llamarle, una propiedad, y lo vendieron, y entonces llegaron y cuando quizás se tentaron, y a lo mejor en un momento pensaron, bueno, vamos a darle a Dios esto. Total, no nos van a dar más de 50 millones. Claro. Y le dieron 75, por ejemplo. Claro. Entonces después lo pensaron y dijeron, bueno, digámosles que le dieron 50 nomás y nos quedamos con 25. Esa es más o menos la historia. Yo estoy poniendo una cifra ficticia. Y ellos fueron reprendidos y ellos fueron castigados y fueron muertos simplemente por haber mentido. Aunque Pedro aclara que finalmente la heredad era de ellos y no estaban en obligación. Te lo deja ver. O sea, finalmente ellos propusieron, nadie lo obligó. Entonces aún nos queda la idea que en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos, la ofrenda, lo que se recolectaba, lo que se diera, propiedades, todo era voluntario. ¿Quién más habla de dinero? Bueno, Santiago 5, pero habla de los ricos opresores. Entonces habla de los, de ustedes ricos opresores, o sea que está hablando en un sentido de justicia, ¿verdad? De personas que son injustas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17, Juan también habla de tener, por ejemplo, si tú ves que tu hermano tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? O sea, entonces lo está poniendo en un acto de amor, o quizás al revés, realmente un acto de crueldad ver un hermano que está pasando necesidad y no darle, cerrar el corazón. O sea, que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Sin embargo, no menciona diezmo, sino que está hablando de ser indiferentes, negligentes, malagradecidos con lo que Dios nos da. Exacto. Y la otra persona que habla de finanzas bastante, el apóstol Pablo, no es el tema del apóstol Pablo, por favor, pero sí menciona las finanzas. Y el apóstol Pablo nos enseña, yo encontré dos principios muy importantes del dar. Por ejemplo, en 2 Corintios 9, el apóstol Pablo dice, cada uno de cómo propuso en su corazón. Ok, nota, tú has escuchado que la gente de pronto dice, algunos hermanos dicen, bueno, yo voy a dar como Dios me muestre en mi corazón. Claro. Entonces le pasan como la pelota a Dios. Entonces si dieron poco, bueno, pues pero esto fue lo que Dios me mostró. Eso no es lo que dice la palabra. No. O sea, Él nos enseñó un principio. Si tú dejas que Dios te diga lo que tienes que dar, te va a guayar una prepárate a darlo todo. ¿Te imaginas Dios te dijera así? Quiero que seas como yo, quiero que des lo mejor. Claro. Dalo todo. Darlo todo. Como porque de tal manera amó Dios al mundo que lo dio todo. Lo dio Dios, imagínate, Dios dio lo mejor su hijo. Ok, entonces... Pero no, Dios es bueno porque conoce nuestra naturaleza y sabe que tenemos una naturaleza inclinada al mal, aunque seamos creyentes, y vamos a tener problemas con el dinero. O sea, unos más que otros. Hay gente que tiene el don de dar, obviamente que son muy generosos. Pero Dios dice no. Pablo nos da el consejo a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el consejo a través del apóstol Pablo, cada uno de cómo propuso en su corazón. Así que tú propones. Y quizás aquí una pregunta. ¿Y puede alguien proponer dar el diezmo si no es obligación? Porque... Ya hemos visto que si vamos a usar a Abraham como modelo, nadie lo obligó. Claro. Así que seamos consecuentes. Y bueno, yo diezmo porque Abraham diezmó. Sí, pero nadie lo obligó. Es que si fuera obligación dar el diezmo, tendríamos que dar el diezmo de tantas cosas. Claro, ¿verdad? O sea, no fuera solamente el 10%. Ahí como tú estabas mencionando, era un 23.3% que daban los israelitas. Cuando diezmaban. Entonces, imagínate. Es que sería bastante... Si aquí tienen problemas en ofrendar, como ofrendar, imagínate, en más del diezmo. Entonces, pero ¿pudiera alguien proponer, decir en su corazón,
Sí, yo, como varios pastores dijeron, no lo veo como una obligación, pero yo soy diezmador y creo que, no sé, porque es un principio bíblico, por ejemplo. ¿Pudiera alguien proponer en su corazón diezmar? Yo creo que alguien puede proponer, sí, pero ¿sabes Claro. qué, pastor o hermano? A mí me bendice, yo sé que no es obligación, pero yo diezmo y me siento bendecido de dar a la obra. Además, me siento que Dios me bendice. Yo recuerdo dos incidentes, uno en Miami de un pastor en el ministerio y este pastor era un antidiezmo. Y entonces rentaba un pequeño local, pero bien pequeño, allá en Hialeah. Y entonces un día en reunión de líderes, y él llega y dice, el hijo dice, papá, ¿tú sabes qué? Yo quiero empezar a diezmar. Y entonces el papá se paró y dijo, ¿qué? Por favor, no me hables de esa palabra, diezmo. Entonces el hijo estaba en shock. Pero yo quiero dar el diezmo, papá. Y tú dices, no me hables de eso, por favor, no. Y tú sabes que se enojó tanto y el hijo dijo, bueno, no lo doy. Y entonces después yo me fui a esa iglesia, no seguí yendo, estaba de larga distancia donde yo vivía y yo me fui no enojado, sino que no me congregué más ahí. Pero después me enteré que la iglesia se cerró. Ahora, alguien puede decir, se cerró porque no diezmaban y había maldición. No, pero quizá a lo mejor porque el pastor tuvo una actitud muy, ¿cómo decirte? Muy radical, muy dogmático referente a la finanza. Y esto no es pedir el diezmo, pero si alguien lo propone, no Lo podemos propone. darlo. El problema está cuando caemos, es, por ejemplo, si no lo das, el diablo te va a romper el carro, te van a venir la langosta, te van a comer en la refrigeradora y todas esas cosas. O te dicen, por ejemplo, los que no diezman, la maldición le viene porque Cristo, Gálatas 3:13, dice que nos redimió de la maldición de la ley. de la ley que tiene que ver realmente con el quebranto o con el castigo, ¿cierto? De quebrantar la ley como alguien desobediente. Cristo fue colgado como si fuera, ¿cierto? Un hijo rebelde. Exacto. Maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Así es. Otra persona una vez me llamó de Venezuela y me preguntó, me dijo, ¿usted cree que el diezmo es obligación? Le digo, no creo que es obligación. Ok, está bien, gloria a Dios, dijo era una mujer. Gloria al Señor. Pero si alguien le quiere dar el diezmo a su ministerio, ¿usted lo recibiría? Le digo, bueno, pues si alguien lo quiere dar, no lo quiere dar, si siente honrar al Señor así. Está bien, Eso lo puede- es su asunto con Bueno, el Señor. no puedo repetir todas las cosas que me dijo por teléfono. Pero me dijo, me trató muy mal. Le dije, pero tú no te das cuenta que yo no pido diezmo. No te das cuenta que yo no lo estoy diciendo que es obligación. Pero si alguien quiere, o sea, caemos en los Claro, dogmatismos. el dogmatismo malo, malo, Cerrado. malo. Claro. Nota. Otra cosa. Te dije que el apóstol Pablo nos dio dos principios. Cada uno de cómo propuso. Tú puedes proponer dos. Ahora, a propósito, alguien puede proponer el 20, puede proponer el 15, Claro. alguien puede dar el 5. Pero el segundo principio nos da como una luz. Es como pilas, pues. Dice 1 Corintios 16:2, dice, cada uno dé según haya prosperado. Exacto. Aparte, primer día de la semana, y cada uno de como haya prosperado. Estas son Él ofrendas. esperaba también en las iglesias, cuando él mandaba sus cartas, de que separaran o sea, sus ofrendas. antes. Exacto, antes, exactamente. Claro, y esta palabra, que se pone aparte, es como una palabra que creo que tiene que ver con el ahorrar. O sea, él decía, ahorren, pongan aparte, según haya prosperado. Entonces, ok, no hay un 10, pero hay una medida, como tú prosperas. Entonces, una persona, por ejemplo, que Dios lo ha prosperado abundantemente y da limosna, realmente un malagradecido, un ingrato, ¿verdad? Un inconsciente, porque Dios lo ha prosperado en abundancia. Claro. Se espera que quien prospere más ayude más. Exactamente. Ayude a la iglesia del Señor, ayude Aparte a la que ese obrera. es el espíritu de Dios, el dar. O sea, y más que Jesús lo dijo, ¿no? Claro. Que es mejor dar que recibir. Claro, exactamente. Mejor dar que recibir. O sea, si tú, depende como lo que tú ganes. Ahí está la medida, ¿ves? Como el apóstol Pablo nos enseña. En el Nuevo Testamento y en las cartas de la historia de la iglesia, cuando se va formando, vemos que sí, se mantenían principios como soportar a la viuda económicamente, mayor de 60 años, dice el apóstol Pablo, recolectas para los hermanos pobres, se recogieron recolectas para la gente necesitada, sustento para los ministros, el apóstol Pablo dio una cátedra ahí en Corintios, ¿verdad? Que el que predica el Evangelio, así también ordenó el Señor, que el que predica el Evangelio viva del Viva del Evangelio. Evangelio. También el apóstol Pablo dijo que el obrero es digno del salario, citando, ¿verdad?, la Escritura. Entonces hay que pensar que los dineros van para todo eso. O sea, entonces hay que ver que los dineros se ocupan en la obra del Señor, tanto para el local. El obrero
el ministro de Dios es un obrero. No cualquier obrero. Alguien dice, oh, no, el ministro de Dios es como, igual que un médico, igual que no, es un El obrero. concepto de que el ministro de Dios tiene que trabajar un trabajo secular, más trabajar en la obra, eso es erróneo. O sea, yo pienso de que hablan de Pablo de que él hacía carpas, pero él hacía carpas porque no se le estaba dando acuerdo a lo que él necesitaba. Él tenía que estar despojando otras iglesias para poder mantener. Sí, varias veces él dice eso. Dice que él no ha querido hacer carga a nadie, se lo dice a los corintios. Sin embargo, despojaba a otros, los macedonios. Entonces, parece como, bueno, ¿por qué entonces dice que que con sus propias manos trabaja, pero por otra parte dice que recibió y despojó a otra iglesia? Bueno, tenemos un tema sobre ¿puede un ministro vivir del evangelio? Búscalo en nuestro canal de YouTube, el canal del Evangelio. No vamos a entrar ahora a eso, porque si no, claro que no. haríamos entonces la conversación y la reflexión y nos salimos del tema. Pero sí, dentro de la finanza del Nuevo Testamento vemos a las viudas, vemos a los pobres y también vemos que los ministros deben tener un salario. El obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cómo se evita todo este asunto de las habladurías de... Claro, el salario. Un ministro debe tener un salario. ¿Qué es lo que un salario? Que el ministro no es el dueño del dinero de la iglesia. El ministro tiene un salario y su salario es su salario y él debe ser sabio con lo que hace, y hay gente que sabe rebuscársela bien con su salario, hay que incluso a que lo multiplican, hay obreros que conozco pastores que han... Y no hay nada malo, no hay nada malo en invertir con tu salario. Tú puedes hacer lo que tú quieras, que sea digno y decente, pero debes tener un salario decente. Pero de ahí a caer, por ejemplo, en pensar que la iglesia es para hacerse rico, para que los pastores... un montón de cosas. Ese es otro evangelio y no estamos hablando hoy día de ese evangelio. Estamos puntualmente hablando del diezmo. Entonces, misconception. Claro, las malas concepciones. Pero tú sabes que antes de terminar, yo quisiera decir algo. Se castigan a la iglesia por dos temas. Y hay dos cosas que a mí me ponen mal. Tú me conoces. Tú me miras, tú sabes cuando yo me pongo mal. Mírame. Estoy mal. Número uno, me pone muy mal ver esa gente que son Dios vientre, que manipulan a las personas, los hermanos, con maldición. Eso es extremo, claro. Y quieren sacarle plata y ni siquiera son consecuentes, porque por lo menos estos pastores a quienes citamos, todos diezman, la gran mayoría diezman, de los que dicen, no, nosotros no creemos que es obligación, pero creemos en el principio del diezmo y diezmamos. Entonces, aplaudible. Pero ese grupo... a los otros grupos, al que le gusta sacarle dinero a la gente solamente para hacerse rico y para prosperar ellos, y esa gente me pone muy mal, son unos manipuladores crueles, sin vergüenza. Pero lo otro que me pone mal es ver la indiferencia de algunos, que cuando uno dice, bueno, mira, diezmar no es obligación, pero hay principios importantes que Dios honra, y todo lo que tú des, Dios lo honra, y es una bendición poder dar al Señor, y hay quienes dan menos, otros dan más, pero lo hacen con mucho amor. Pero cuando tú ves gente que usan estos principios y abandonan sus iglesias, ahora es la pandemia, las finanzas han bajado porque muchos piensan, bueno, total no nos estamos congregando, así que virtual es más barato. O, bueno, estamos virtualmente, entonces no tienen que pasar con el plato de la ofrenda ni hay que ir adelante, así que nadie me ve, entonces no doy. Muchos aguantan con las finanzas y dan vergüenza, de verdad dan vergüenza que creyentes sean ingratos, malagradecidos, que no sean capaces de dar, y los que tienen más no sean capaces de dar, sino que den poco o no den. Y esto me recuerda una iglesia, que no la voy a nombrar, pero esta iglesia tenía muchos problemas, yo los conozco, a estos hermanos, y tenía muchos problemas porque el lugar donde se congrega estaba roto. Así que se les llovía. ¿Y qué sucede? Que el techo se les llovía. Y resulta que uno de los pastores se me acercó y me dijo, tú sabes, hay una persona aquí que se congrega que tiene mucho dinero. Y esta persona, él tiene plata, pero cada vez que viene la ofrenda no dan nada. Y eso produce dolor. Claro. Porque se alimentan de la palabra, la iglesia de sana doctrina, pero ven que hay necesidad y cierran su corazón. Y del trabajo de los ministros y de todos los que están envueltos en esa obra. Claro. Pero hay un principio tan importante en 1 Timoteo capítulo 5, 17. Dice que los ancianos que trabajan en enseñar y predicar deben ser tenidos por doble honra. ¿Qué quiere decir? Que predicar y enseñar es un trabajo. Y es un arduo trabajo. La misma palabra usada en Apocalipsis 2.2. Arduo trabajo. Exacto. La Biblia de la América y la Reina Valera la ponen diferente, pero tiene que ver con arduo trabajo, un trabajo intenso. Estamos hablando de ministros que predican la palabra del Señor. Entonces,
todo este lío se acaba simplemente con que el obrero tenga un salario, ¿verdad? Y se reconozca que el ministro de Dios es alguien que hace un arduo trabajo, el que predica el Evangelio. Aquí estamos hablando, no estamos endosando cualquiera, aquí estamos diciendo, como dice la Biblia, el que predica el Evangelio, no cualquier cosa. La sana doctrina. La sana doctrina. Entonces, con esto más o menos dejamos. Es un tema difícil, yo pienso que no es obligación. Claro, no es obligación. Y lo lindo de todo esto, o sea, lo más bello de lo que vemos ahora en el nuevo pacto, que tenemos la libertad de que si queremos diezmar, diezmamos, que si no podemos, no lo hacemos. Pero sí es muy importante de que si prosperamos, tenemos que dar acuerdo a cómo hemos prosperado. Correcto. Claro, exactamente. Esta es la gracia de dar. Y tenemos un gran ejemplo con los macedonios, que su gran pobreza, con mucho ruego, ¿cierto? Claro, que lo dejara participar en la gracia. La cosa no es dejar de dar. No es dejar de dar. Y es un tema importante, conflictivo, como dijimos. Yo sinceramente creo que no es obligación, pero creo que es un principio importante la gracia de dar. Que la gracia de dar da mucho más porque tú puedes ser pobre, pero puedes tener la solicitud de decir, bueno, soy pobre como los filipenses, pero tienen la solicitud desde el principio el corazón de querer dar, de lo que muestra. Y no hay cosa más bella que esa ofrenda que se da pensando que bendice al Señor. O sea, que bendice al Señor porque está bendiciendo a la iglesia y a los que trabajan en la obra del Señor. Así que con esto más o menos lo dejamos con esta reflexión de si es obligación diezmar. No es obligación diezmar, pero es una negligencia no dar. Exacto. Cuando tienes. Es un acto de ingratitud al Señor. Así es. Nos tenemos que ir, ¿eh? Acuérdense de, si les gusta, denle un like y compartan, por favor. Nos ayuda grandemente. Ya volvemos después de esta pequeña pausa. No le cambien. A continuación tenemos...